Acabo de presentar mi derecho de respuesta al director de la Nación. Este es el documento que me recibió el licenciado José Andrés Gutiérrez Fernández, que me atendió muy amablemente aquí en la entrada de la Nación. Hoy día, este medio, después de 25 años de tenerme muchas veces, cientos de veces, en el paredón mediático, de haber sido víctima de los fusileros de la Nación desde hace muchos años, lo que los llevó a ser condenados penalmente a Eduardo Ulibarri, a Ronald Moya y al director del Financiero. Ellos fueron condenados el 8 de marzo de 1988 y fueron obligados a pagar en aquel tiempo 12 millones de colones de indemnización y a publicar la sentencia que los condenó por haberme injuriado en las 10 primeras páginas del periódico. Eso explica un dolor, un rencor profundo que los tiene desde hace 25 años, casi que psiquiátricos, cuando ven mi nombre o ven que yo diga algo. Esa sentencia marcó un antecedente que llevó a los señores de la Nación hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que no los condenaran tanto. Sin embargo, la ley sigue aplicándose y los periodistas y los medios, los directores y los dueños pueden ser condenados. Desde anoche la Nación empezó otro de sus paquetes terroristas, otro de sus paquetes desinformativos, ahora calificándome de antijudío, prácticamente de hitleriano, argumentos absolutamente falsos. ¿Y cuál es el antecedente? Aparte del rencor que ellos tienen, que procuran dañarme y dañarme y dañarme, por eso les he publicado libros, derechos de respuesta, los he emplazado, y bueno, ustedes los vieron en la campaña electoral, que también se volvieron locos y me dedicaron el 16 de enero 6 páginas de mentiras y de ataques y de cosas. Resulta que hay otro medio que se inspira en una mente diabólica, que se inspira en un nazi llamado Joseph Goebbels, y lo puedo probar. Goebbels dijo, miente, 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 que algo queda, y CR Hoy y La Nación aplican a rajatabla ese estilo de propaganda y prensa nazi, y se puede demostrar con las sentencias, con las publicaciones. En el caso de CR Hoy, que ahora La Nación se convirtió en el defensor gratuito del banquero Baruch, dueño de CR Hoy, yo he preparado desde hace meses unas demandas muy serias contra CR Hoy, contra su directora, contra un periodista y contra el dueño y accionista de este periódico, que es Leonel Baruch. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Es que es un banquero que tiene un medio, ahora aliado y apoyado por La Nación, seguro le está prestando plata a La Nación porque está en quiebra. La Nación es, ustedes la ven aquí atrás, es un cascarón gigantesco donde sus estados financieros reflejan que va así de picada. Entonces ellos necesitan hacer algunos escándalos y seguro en agradecimiento por algún negocio, aparte de que La Nación también es una defraudadora fiscal, que si no hubiera sido por Luis Guillermo Solís, los dueños del periódico estarían en la cárcel, porque Laura Chinchilla les dejó un decreto en donde no se permitía conciliar en los fraudes fiscales. Sin embargo, vino Luis Guillermo Solís, los perdonó y tuvieron que pagar varios cientos de millones de colones. De ahí es el amor de La Nación con el PAC, así como fue el amor de La Nación con Álvarez de Santi. Era evidente el apoyo que le dieron Álvarez de Santi, pero La Nación, como es un camaleón, en algún momento estuvo con Toño, después cuando la cosa se les complicó y Toño, gracias a mis denuncias y señalamientos, perdió, se pasaron con el PAC
y siguen haciendo negocios con el PAC. Es más, la nación manda en este gobierno. Yo dije que CR Hoy me ha tenido en la cámara de gas mediática, y eso es cierto, pero yo no hago alusión a la matanza de Hitler, no hago alusión a los crímenes espantosos de lesa humanidad en contra de los judíos, todo lo contrario. Durante toda mi vida he enfrentado al fanatismo, al totalitarismo, al nazismo, y por eso digo que el periodismo nazi de La Nación y de CR Hoy es un periodismo inspirado en Joseph Goebbels. Miente, miente, miente que algo queda. Hay evidencia. Yo tengo un libro de 500 páginas donde demuestro que ellos aplican la teoría nazi de Goebbels, y voy a probar dentro de muy poco tiempo ante los tribunales de justicia que yo no tengo un problema con Baruch. No. Él, como fue el banquero que financió a los partidos políticos en anterior campaña y nadie ha dicho de dónde cogió ese dinero, más bien el gerente de campaña del PAC dijo un día de estos en un semanario que el señor Baruch era el financista de la democracia. Pero qué curioso, 7.000 millones de colones puso Baruch para la campaña y La Nación no le ha preguntado de dónde los cogió, porque no son de él, obviamente. Cuando yo sostuve que me ha tenido durante muchas veces en la cámara de gas mediática aquí y en el mundo entero, lo repetiré, CR Hoy es un periódico nazi inspirado en Joseph Goebbels, porque aplican las teorías de miente, miente, miente que algo queda. Pero Baruch fue capaz de publicar el 16 de diciembre en CR Hoy una noticia falsa donde dijo que yo estaba siendo acusado por estafa o por denuncia calumniosa. Las contrapartes mías eran un tal Carlos Wiesel y un Juan Tuc de Siloquímicas. En esa causa de esa denuncia falsa que publicó Baruch el 16 de diciembre del 2017, he sido sobreseído y estos delincuentes fueron condenados a pagar costas por más de 1 millón de colones, y Baruch lo publicó sabiendo que era falso y que era una perrada mediática propia del periodismo nazi de Goebbels. Pero además Baruch, el día 2 de febrero del 2018, publicó una noticia falsa incluyendo las declaraciones de renta de mi bufete y de las sociedades de mi grupo profesional para decir que yo era un defraudador fiscal. Al estilo Goebbels, curiosamente, Baruch, que había sido ministro de Hacienda, obtuvo una copia de una denuncia donde se planteaba esa defraudación fiscal, pero fue el único medio que la obtuvo. La montaron, fueron ellos. Pues uno de mis colegas planteó desde ese momento una causa contra la directora y los periodistas, una causa penal por el delito de divulgación de datos tributarios, y fue desestimada la denuncia falsa que hizo la gente para Baruch y CR Hoy ya en la semana de tregua electoral, sin que yo pudiera defenderme, sin que yo pudiera pagar ningún anuncio para destruirme. Pero tengo la sentencia de un juez donde dice que yo no he cometido ningún delito, ni tributario y por supuesto de ningún otro. Pero además tengo los documentos de la tributación directa donde puedo probar quiénes fueron los funcionarios en esas fechas que de las computadoras de la tributación sacaron las certificaciones de la declaración de renta y llegaron a las manos de Baruch y CR Hoy. Por esos dos hechos, que están con sentencias en donde se demuestra que yo no cometí ningún delito, yo voy a llevar a los tribunales a CR Hoy y a Baruch. Por eso es que ahora, como ellos saben y tienen espías en todos lados, y yo he pedido certificaciones y he hecho estudios, montan este escándalo, tratando de decir entonces que si yo demando a Baruch, es que estoy recordando
a las víctimas del Holocausto. Por favor, sean más serios, señor Baruch. Sea más serio. Tenga paz, celebre sus 65 años el domingo con tranquilidad. Arregle sus problemas con su señora, arregle ese divorcio, pero deje de andarse sacando clavos y sirviéndole a los partidos políticos a los que usted financió y se ganó muchos millones, despedazando a los enemigos políticos de esos grupos. Usted, señor Baruch, va a responder con su dinero en los tribunales de justicia y sus periodistas van a responder por los delitos que han cometido en mi contra. No me venga con ese cuentico y que La Nación, con ese estilo mentiroso de que le preguntan a la gente, mire, ¿usted qué opina que Juan Diego haya hablado de las cámaras de gas? Hasta el embajador de Israel sale pegando gritos, pero no le dijeron que lo que Juan Diego expresó es que la tortura mediática que le ha hecho CRO y Baruch con infamias y con delitos en su contra es una cámara de gas mediática, es tortura, es inhumano, es cruel y es delito. Así como Armando González y La Nación y Ulibarri, condenado por delincuente por haberme injuriado y ahora también involucrado en la gran estafa de Aldesa, fueron condenados penalmente, pero ellos me aplicaron a mí el paredón mediático. Ulibarri me fusiló mediáticamente cientos de veces y ahora Armando me fusila hoy, pero me fusiló en las elecciones. El único candidato que no trajeron al periódico a hacerle entrevistas, nada, era plomo, plomo, plomo y plomo. 2 equipos de fusileros, uno en la época del señor Ulibarri y otro en la época del señor Armando González. Estoy de frente a la cámara de gas mediática de Baruch y CRO, de frente al paredón de fusilamiento de La Nación, Ulibarri y Armando González, y dispuesto a enseñarle a todo el mundo y a explicarle a quien quiera por qué La Nación y CRO son periódicos nazis, son periódicos que siguen la escuela de Joseph Goebbels. Miente, miente que algo queda. Aquí está mi derecho de respuesta. Tienen tiempo hasta el domingo de presentarlo, de publicarlo, perdón. Tienen que aclararlo y, compatriotas, les puedo asegurar que ni Armando González, ni Lalo Baruch, ni nadie podrá callarme. Yo no miento, yo no tengo nada contra ninguna comunidad, nada contra ninguna etnia, todo lo contrario. Me llama mucho la atención que ahora aquí el pelotón de fusilamiento de La Nación sale rasgándose las vestiduras por los judíos, pero no se acuerdan cómo en el 95 y en el 96 atacaron un día sí y un día no durante 40 ediciones a la industria militar de Israel y a la compra de armas que hicimos al gobierno judío en la administración 94-98, porque ellos no querían que compráramos armas israelitas. ¿Eran antisemitas los de La Nación? No, los de La Nación son un poco comerciantes en quiebra, pero ahora hacen un gran alboroto. Y por favor, le pregunta a mis enemigos políticos que qué opinan, y ahí salió un jetas diciendo que esto era un crimen de odio. ¿Cuándo he tenido yo una expresión de odio para un grupo étnico, para una religión o para cualquier persona? Al contrario, durante mis 40 años de carrera profesional he combatido a los criminales y he denunciado los actos de barbarie en muchos países del mundo y he estado muy cerca de quienes han estado peleando contra las dictaduras, contra las injusticias, contra el fanatismo y contra las tiranías. Le repito, Armando González, usted puede llevarme las veces que le dé la gana a su paredón de fusilamiento. No me da miedo, yo no miento. Y a usted, Baruch, y a su directora y a sus periodistas, no van a acabar con mi voz, pasándome las veces que me han pasado y que lo van a seguir haciendo por la cámara de gas mediática. No saquen mis palabras de contexto, no tiene nada que ver lo que yo he dicho con las tragedias de los pueblos del mundo, con los 6 millones de judíos,
con los 20 millones de rusos, con las decenas de millones de aborígenes en América y con todas las matazones étnicas que han habido en la humanidad. Muchísimas gracias por escucharme.